Los verbos modales, orientado a segundo y tercero de la ESO. Los verbos modales son unas estructuras especiales. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características que los hacen diferentes al resto de los verbos. Vamos a ver las tres principales. La primera es que todos van seguidos de un verbo en forma base. Recordad que un verbo en forma base es un verbo sin ningún tipo de modificación, en infinitivo, ¿vale? No lleva ningún tipo de modificación. El segundo punto es que los verbos modales, en este caso los que vamos a ver en este punto, should, must, can't, could, no se conjugan y son iguales para todas las personas, ya sea primera del singular, I, tercera del singular, he, she, it, o primera del plural, we, ¿vale? En cualquier caso me da igual el sujeto que yo tenga. El verbo modal no admite ningún tipo de cambio, se queda tal cual, ¿vale? Ya hemos dicho que detrás encontraríamos un verbo en forma base. Tenemos este have to, que se considera un semimodal, y este sí que se puede conjugar, sería el único. El tercer punto, y quizá uno de los más significativos de los verbos modales, es que aportan significado, es decir, sirven para dar ideas o para expresar cosas como habilidad, el saber hacer algo, posibilidad, que puedas o no hacer algo, obligación, cuando alguien debe hacer algo, prohibición, no se debe hacer, o consejo, se debería hacer. ¿Vale? Vamos a verlos poquito a poco y vamos a ver, sobre todo teniendo en claro el significado que tienen cada uno de ellos, vamos a identificarlos muy bien. Should o shouldn't. Este verbo modal se utiliza principalmente para dar consejos, por lo tanto se traduce por debería. What should I wear? ¿Qué debería ponerme? Nosotros pedimos este consejo, ¿vale? A un amigo, por ejemplo, y nos dará su consejo. Luego nosotros decidiremos qué hacer. Por eso ponemos aquí que no existe obligación, ¿vale? Simplemente damos un consejo y la otra persona lo acepta o no. O en este caso, pues también para indicar algo que no está bien visto, que no se debería hacer, ¿no? She shouldn't hit anybody. No debería golpear a nadie. En este caso, si tenemos claro en qué se traduce ese verbo modal, no vamos a tener ningún tipo de dificultad, porque teniendo claro el significado vamos a entender muy bien su uso. Must o mustn't. Este modal tiene dos significados muy diferentes según si se encuentre en positivo o en negativo. Por ejemplo, en afirmativa va a expresar obligación, algo que se debe hacer. Ese es el significado de must. Debes hacer algo. Por ejemplo, you must have a driving license to drive a car. Debes tener un carnet de conducir para llevar un coche. Es decir, es obligatorio. Lo debes hacer. En negativa, sin embargo, expresa prohibición, algo que no está permitido, ¿vale? Algo que está prohibido. Pues, por ejemplo, you mustn't drive without a driving license. No debes conducir sin un carnet. En este caso siempre vamos a ver cómo hay un tipo de consecuencia negativa si no se lleva a cabo esa prohibición. En este caso, pues te pueden multar, ¿vale? El no tener un carnet de conducir sin carnet. Entonces siempre va a haber una consecuencia negativa, ¿vale? Por eso damos ese tipo de prohibición u obligación. Can o can't expresa habilidad, es decir, cuando alguien sabe hacer algo, normalmente, por ejemplo, saber tocar un instrumento o saber practicar un deporte, es el uso que normalmente tiene ese can para expresar habilidad, ¿vale? Un instrumento, un deporte, ¿vale? Posibilidad, que nos den la posibilidad de hacer algo, o permiso, que esto lo conocemos todos. Por tanto, se traduce por poder o saber. Si yo digo, I can play the piano, significa que yo sé tocar el piano. Si alguien nos dice, you can go to your friend's house tonight, es decir, que tú puedes ir a casa de tu amigo esta noche, me están dando permiso para poder hacer eso. O para pedir permiso, acordaros, can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Tenemos este could y couldn't, ¿vale? Que es igual que can, pero lo utilizaríamos para indicar esa habilidad o posibilidad en el pasado. En vez de sé, sabía. En vez de puedes, pude.
Y también en cuanto al permiso se considera un poquito más educado que el uso de can, cuando hay una distancia con el interlocutor. Por ejemplo, I could swim when I was 7. Sabía nadar cuando tenía 7 años. Sabía hacerlo. Habilidad en el pasado. They couldn't come to my party. No pudieron venir a mi fiesta. No hubo esa posibilidad de que ocurriese. O could you take me home, please? ¿Podría llevarme a casa, por favor? Este could es mucho más formal que can. ¿Vale? El uso de could va a ser muy fácil de identificar porque siempre vamos a encontrar algo que haga referencia al pasado. Y es el único, en este caso, el único modal que puede tener una referencia al pasado. Have to es este semimodal, ¿vale? Que se utiliza con un significado muy similar al de must, es decir, que hay obligación o necesidad de hacer algo. Pero en este caso, este have to sí que se conjuga y en todos los tiempos verbales. Must solo admite debes o no debes hacer algo. Este have to podría ser en presente, en pasado, en futuro, ¿vale? Por ejemplo, I had to buy her a present. Como era su cumpleaños, tuve que comprarle un regalo, ¿vale? Tuve que hacerlo, ¿vale? No podría utilizar must porque must solo indica presente, con lo cual este have to sí me da la posibilidad de utilizar un tiempo en pasado. En este caso, utilizando had. Un matiz importante es que have to es lo mismo que must, ¿vale? En afirmativa. Pero si aparece en negativa, don't no es equivalente a mustn't, ¿vale? Don't have to significa que no hay necesidad de hacer algo, que no tienes por qué hacer algo. Mirad la diferencia. You don't have to leave. No tienes por qué irte, no es necesario, ¿vale? O sea, te vas porque quieres, nadie te obliga a irte. Pero sin embargo, si alguien nos dice you mustn't leave, quiere decir que está prohibido, que no debes irte. Por lo tanto, cuidado. Must y have sí tienen un significado similar, pero en negativa significa todo lo contrario, que no hay obligación, que no hay por qué hacer algo.